Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos para reflexionar un ratito en la palabra de Dios en este tiempo de Pascua en el cual estamos transitando, reviviendo, rememorando y viendo, haciendo nuestra esa Pascua para nuestras vidas, viendo qué podemos tomar de ello, renovando cada año aquella vieja fiesta de la Pascua que recordamos por la resurrección de Jesús y por todo lo que el Antiguo Testamento señalaba hacia ese momento. Y justamente luego de la resurrección Jesús aparece a sus discípulos, aparece a los discípulos de Emaús, les habla sobre las escrituras, estaban tristes ellos, les alegra el corazón y lo reconocen al partir el pan, vuelven a Jerusalén y se encuentran con el resto de la comunidad y allí entonces, mientras estaban charlando todo lo que había acontecido, aparece Jesús. Estaban ellos encerrados, solían encerrarse por temor a la persecución de los judíos y estaban encerrados y allí en medio de ellos aparece Jesús y le dice: la paz esté con ustedes. Ese saludo que les da Jesús dándoles la paz. Y a partir de ahí ellos se sobresaltan, se turban. Y Jesús les dice, ellos creían que estaban viendo un espíritu y Jesús les dice: ¿por qué se turban? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué las dudas? Y entonces les dice: miren, yo no soy un espíritu, tengo carne y hueso. Y allí entonces les muestra sus heridas en las manos, en los pies. Y ellos se alegran, los discípulos se alegran al ver de que era Jesús realmente y que estaba en forma de cuerpo, corpóreamente, en forma física presente. Y a pesar de esa alegría, siguen teniendo dudas, siguen con falta de fe, no creen, les cuesta creer. Entonces Jesús va un paso más allá y le dice: ¿tienen algo para comer? Sí, tenían un pedazo de pescado asado que había quedado, se lo dan y Jesús lo come. Y entonces empieza a enseñarles y se abren los ojos y los corazones de ellos para entender las escrituras. Jesús les muestra cómo se hablaba de él desde la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todo hablaba de que el Mesías tenía que padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Y esto tiene varias situaciones de las cuales podemos tomar aprendizaje, porque luego les va a decir: ¿era necesario que esto sucediera? Y esta noticia, esta buena noticia, esto que ha sucedido tiene que ser predicado desde Jerusalén a todas las naciones para la conversión, para el perdón de los pecados. Y le dice: ustedes son testigos de todo esto. Y repasemos un poco entonces esta situación tan particular que se estaba dando, en donde Jesús en principio les da la paz y vinculémoslo también con muchos momentos de la vida de Jesús, porque lo que Jesús trata de hacer en ese momento es que no solamente entiendan y tengan alegría porque Jesús estaba vivo, sino que entendieran también que se refería al Mesías, las Escrituras, cuando hablaban de él, para que entendieran que el que había resucitado no era simplemente Jesús, sino que verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Y así entonces, por eso les relata todas las Escrituras y les abre el entendimiento. Y ¿cuántos paralelos tenemos aquí con lo que fue la vida de Jesús, con las bienaventuranzas, con el juicio a las naciones,
Porque fíjense cuántos signos aparecen en este encuentro de Jesús con sus discípulos. Porque las bienaventuranzas que nos dicen, felices los que trabajan por la paz, y ahí está Jesús deseando la paz, felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por mi nombre. Ahí estaban ellos encerrados, perseguidos por el nombre de Jesús, ese nombre que tenía que ser predicado. Y recordemos que Jesús dice, cuando habla del juicio de las naciones, que cuando alguien hace algo para un hermano, para uno de los pequeños, lo está haciendo para Jesús, para Él. Y en esto es donde Jesús separa lo bueno y lo malo. Cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. Y ahí estaba Jesús pidiendo un pedazo de pescado. Porque fui forastero y me recibiste. Y ahí estaba Jesús, no lo reconocían, pero lo recibieron. Pensaban al principio que era un espíritu, pero luego se convencieron de que era el Señor. Y dice, estuve enfermo y me visitaste. Y ahí estaba Jesús mostrándole sus padecimientos, los signos de los clavos en las manos y en los pies. Entonces toda esta consecuencia nos lleva a nosotros a entender qué pasa cuando Jesús está en contacto con nuestra vida. Pasa todo esto una y otra vez. La paz que llega a nosotros, porque lo primero que nos dice Jesús es la paz esté con ustedes. Y ahí es entonces cuando nosotros tenemos que, para estar en esa comunión, en ese contacto con Jesús, saber despojarnos de todas aquellas problemáticas, aquellas cuestiones que pueden tener que ver con los temores, con las circunstancias adversas de la vida, y traer la paz para estar en ese diálogo con Jesús. Luego entender que hay una situación de conexión muy concreta entre lo espiritual y lo físico, lo hace Jesús. Dice, miren, es mi cuerpo, soy carne y huesos. Hay una situación muy concreta de relación entre nuestro pedido, nuestra oración y las acciones que hacemos en este mundo. Y por supuesto nos invita a compartir, nos va a preguntar, como a los discípulos, ¿tienen algo para comer? Para darle a Él. Y en este caso nosotros, en esa invitación a compartir, ¿a quién compartimos? Lo decía hace un momento, Jesús dice, cuando lo hagas con uno de mis hermanos, lo haces conmigo. Compartir con los demás el alimento físico, el alimento espiritual, el alimento intelectual, todo lo que Dios nos ha dado como dones, poder compartirlo. Y aún así podemos estar en esa situación que nos cuesta creer. Y es entonces cuando Jesús recurre a todo el Antiguo Testamento y nos hace leer esa palabra de Dios referida hacia Él, salmos, profetas, los escritos de los primeros libros, los libros de la ley, todo ello descubrir cómo la figura de Jesús estaba apuntada desde esos momentos a la del Mesías que debía padecer y resucitar. Y por último, eso que encomienda a sus testigos, dice, ustedes son mis testigos, que es eso, es dar testimonio, es declarar lo que se sabe, declarar que tenía que salir de Jerusalén ese testimonio para que en su nombre fueran perdonados los pecados y la gente se convirtiera. Entonces, en ese encuentro de Jesús, ya con la paz, ya con las lecturas de su palabra, ya con el compartir, nos tenemos que sentir llamados a ese envío, a no tener miedo a poner la palabra de Dios en donde hay que poner, a decir lo que hay que decir,
a decir estas verdades que hemos recibido. Y así entonces está el llamado a la universalidad, no solo el envío, el ser, este llamado apostólico, apóstoles enviados, sino a la universalidad de Jerusalén a todas las naciones. El llamado a la conversión, todo esto, este contacto con Jesús, tiene que producir en nosotros un cambio, acentuar las cosas buenas y dar giro en las cosas malas, una conversión. Decía una vieja frase: nadie puede haber visto a Jesús y seguir viviendo de la misma manera que vivía antes de haberlo visto. Y entonces aquí comprendemos el mensaje de ese envío, de ser testigos y sobre todo de anunciar ese perdón de los pecados, que en definitiva es lo que nos permite no solamente tener esa frase inicial, tener la paz con nosotros, sino tener la puerta abierta a la resurrección, como lo hizo Jesús. Es tiempo entonces de pensar en estas cosas. Si queremos tener ese encuentro con Jesús, releamos este pasaje de hoy, de este fin de semana, y tratemos de aplicarlo y ver qué cosas estamos llamados a hacer para vivir ese encuentro, para aumentar nuestra fe, para aumentar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, para aumentar el compartir, para tener memoria del padecimiento de Jesús y mirar en los que necesitan, en los enfermos, a ese Jesús sufriente. Y finalmente ser testigos, dar testimonio de esa vida que estamos llevando adelante en el nombre de Jesús, porque eso es lo que nos pide. ¿Lo hacemos? Que tengamos una semana bendecida, con muchos logros en los días por venir en este tiempo de Pascua.